voltes con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos todos sobre nuestros pies para así reverenciar. Buenos días nueva vez a todos y a todas. Feliz año también para todos y para todas. Qué bendición poder verles una vez más, que podamos ver nuestros rostros, ¿no? Y poder seguir glorificando el santo nombre de nuestro Dios. Y dámosle fuerza siempre, valor, fe, para trillar en este camino, ¿no? Que es un camino hermoso. No hay que ponerle más. Si es hermoso, es hermoso. Dios arregla a los demás. Vamos a orar para exponernos delante de Dios en esta hora. Oremos. Señor, gracias por reunirnos este nuevo año. Gracias por todas las cosas buenas, por los males que nos llegaron. Usted tiene el control de todas las cosas y tenemos que ser conscientes y resignarnos a su voluntad como siervos suyos. Ayúdanos a buscar, oh Padre, siempre el hacer tu voluntad. Ayúdanos a despojarnos, a quitar todas aquellas cosas que no te agradan y que nos dificultan hacer bien tu obra. Guárdanos del mal, guarda la puerta de nuestros labios para no pecar contra usted. Ayúdanos que en este año, oh Padre, aquellas metas que no se pusieron realizar en este año, en usted y en su tiempo y en su voluntad, oh Padre, usted declare lo que haya de pasar. Siga bendiciendo tu iglesia, Señor, que hasta ahora, oh Padre, como dice usted en la Escritura, es una hermosa comunidad donde usted, oh Padre, pone cada día el querer como el hacer. Ayúdanos, oh Señor, denos las fortalezas, que las mismas no se aparten de nosotros como hasta ahora la hemos visto. Guarda nuestros labios, Padre. Quita de nosotros tanta iniquidad, tanto pecado que nos rodea y ayúdanos a buscar siempre, oh Padre, tu rostro, Señor, de mañana, de tarde, Señor, de madrugada, en todo momento. Ayúdanos a darle eco a aquel verso de orad sin cesar. Ahora que vamos a exponer tu palabra, que tu Espíritu Santo nos diría, nos conforte y permita que podamos, oh Padre, dar solamente gloria a usted, que toda la gloria sea depositada ante sus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Es bello, ¿no?, estar en la iglesia. ¿Qué usted cree? No sé si usted se siente bien, pero el mejor lugar para un creyente es la iglesia. No importa quién usted sea. Recuerde que en un momento alguien con, diríamos, calidad de apóstol estuvo en un lugar mal indicado y lo llevaron a un nivel donde, siendo una persona elegida por el Señor Jesucristo, llegó hasta maldecir porque estaba en el lugar equivocado. Nadie le había dicho a Pedro que siguiera al Señor allí cuando él había sido preso. Recuerde que Pedro sí había dicho: Señor, ninguna de estas cosas te acontezca. Y recuerde que el Señor lo frenó de una vez y hasta lo reprendió, porque ya no era Pedro quien hablaba, sino quien, el maligno que había dispuesto a zarandearlos a todos aquellos discípulos del Señor. Pidámosle a Dios, hermanos, siempre que lo que vayamos a hablar sea para glorificar a Dios. Si las conversaciones no traen gloria a Dios, no hablemos. No es obligado a hablar, recuerda. De hecho, es más importante el escuchar. Y cuando alguien habla contigo y la conversación no tiene sazón, ni está glorificando a Dios, y usted calla, la persona que está hablando reconoce: espérate, yo estoy hablando solo. Y parece que lo que estoy hablando al hermano o a la hermana como que no le agrada. Hermanos, ser espirituales es lo mejor que nos puede tocar. Que seamos tildados por espirituales. No sé si a usted le gusta que le digan: no, ese nada más quiere hablar de la Biblia. Que digan: ese hermanito y esa hermanita es carnal. Los dos extremos, ¿no? Pero estemos siempre al extremo de Dios, que no estaremos mal. Si usted estuvo en la lectura en Génesis capítulo 42, los versos 25, hasta terminar el capítulo, verso 38, pudimos ver aquí que dos grupos dicen de Dios algo. Un primer grupo dice: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Les había Dios hecho algo mal a aquellos que llevaban la comida y para colmo recibieron un premio en esos sacos? ¿Habían robado ese dinero ellos?
Bueno, el que estuvo en la lectura pudo ver que José de su corazón quiso darles ese premio. Pero había un problema. Ellos tenían sus conciencias y sus corazones sucios. Y sabían que se la debían a Dios. Y por eso dicen de Dios, ¿qué es esto? Dios le había bendecido a ellos con ese dinero. Dios le había bendecido con los alimentos. Pero el dinero se lo había provisto ¿quién? José. Ok, por la vía de Dios. Pero el responsable de ello, ¿quién había sido? Los siervos de José. Ok, pero más adelante llama más la atención que Jacob, cuando le cuentan la historia de que ellos al estar allí con aquel hombre, que nunca pensaron ni reconocer que era su hermano de sangre, mire cómo ella dice, aquel señor nos dijo y nos contó nuestra historia. Y es como si el padre le dice ahí, ¿para qué ustedes le cuentan nuestra historia? No, él nos preguntó paso a paso todo lo de nosotros y no íbamos a responderle a ese señor. Entonces, en el momento cuando ellos le dicen, él supo que tenemos un hermano menor y él exige que para seguir negociando y para devolvernos a Simeón, ese menor él lo quiere ver. Mire cómo Jacob, marcado, dice, contra mí son todas estas cosas. Entonces, ¿a cuál grupo realmente Dios le estaba corrigiendo? ¿A qué grupo Dios le estaba prácticamente queriéndole edificar y bendecir? A los 10 que no llegaron 10, sino 9, porque hay uno que se quedó allá. Un menor está ahí y otro no parece. ¿Quiénes eran quienes la debían? El padre, que era el responsable, ¿no? Cabeza de la casa, o los demás súbditos, los 9 hermanos que llegaron. No quieren contestar, qué bueno. Hermanos, todos la debían. Si Dios había dicho que quería ese menor de vuelta y que ese señor de la tierra lo quería ver, Jacob simple y llanamente debía de decir, heme aquí, hágase tu voluntad, mi Dios. Si usted se fija y estudia a profundidad, como decimos los que presentamos temas, Jacob está diciendo aquí que él nada más tiene 2 hijos. Él dice, yo no descenderá con ustedes. Uno ya no parece, pero los otros 10 no valen. Se iba a quedar solo Jacob. Quiero hablar bajo el tema, los hijos de Jacob regresan a Canaán. Los hijos de Jacob regresan a Canaán. Texto, Génesis 42, 25 hasta el verso 38. Y en el primer punto vemos aquí, José devuelve el dinero que los hermanos pagaron por alimentos. ¿Quién devolvió el dinero? Ok. Verso 25 y verso 26 dice la escritura, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolvieran el dinero a cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, que les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Hermanos, ellos tenían un premio antes, ¿y por qué no se extrañaron de ese premio? Mi pregunta es, ¿qué fueron ellos a comprar allá? Ok, y si van a comprar alimentos, iban a necesitar alimentos para el camino. Quiere decir que el alimento que ellos compraron no iban a utilizar para en el camino cuando les diese hambre, porque José mismo le había dado ¿qué? Alimentos para el camino. Una gran bendición. Esto habla, hermanos, de la gracia de Dios en nuestras vidas, que tú y yo, hermanos, no tenemos que hacer esfuerzo alguno para lograr lo que Dios quiere. ¿Sabía eso? Usted y yo, simple y llanamente, debemos de vivir una vida de fe, creyéndole a Dios, no querer comprar las cosas de Dios. Esa es la idea, comprar las cosas de Dios. Decirle a Dios, si tú me bendices, yo prometo en este año no faltar a la iglesia. Ya Dios no te ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. A veces olvidamos, hermanos, que las bendiciones espirituales son las que nos benefician y son las que nos aprovechan. ¿Qué fue lo que mandó José para con estos jóvenes cuando iban de Egipto hacia Canaán de regreso? ¿Mandó qué? Que se le pusiese comida para el camino. Él sabía el trayecto del camino, porque él había recorrido ese camino ya y sabía cuántas paradas mínimas se debían de hacer para comer. Los eventos siguientes no son un accidente ni un error,
sino algo que José ordenó, ya sea que él lo supiera o no. Dios guió a este hombre lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Visto en Génesis 41:38, cuando se habló de este joven, aquel faraón que no conocía a Dios. Recuerde que este hombre, lleno del Espíritu Santo, mandó algunas cosas extrañas que traerían el verdadero arrepentimiento y la reconciliación. ¿Con quiénes? Con sus hermanos. Ellos simple y llanamente ven el dinero en uno de los costales, Era como por parte. Y se asombran. Pero eso hizo, hermanos, que ellos dijeran esa palabra. La palabra que acabamos de decir. El padre dijo, contra mí son todas estas cosas. Y los hijos dijeron, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Hermanos, ahí el texto dice que se le sobresaltó el corazón. Cuando usted a mí se nos sobresalta el corazón, es porque algo pequeño nos ha pasado. O porque ha pasado un accidente gravísimo, o usted lo está mirando, lo está viviendo. Una tragedia está aconteciendo en tiempo real. Y nuestra capacidad, hermanos, tan vana, hace que el corazón se sobresalte. No sé si le ha pasado. Usted puede estar en su cama y escuchar un grito aún en la calle, y eso hace que el corazón se le sobresalte. Un vehículo puede estrellarse y por defecto en su casa no hay vehículos en ese momento. ¿Y usted se sobresalta? Hermanos, Dios quería que estos muchachos, estos jóvenes, estos hombres se arrepintieran de tantos males, de esa vida que llevaban de pecado. Incluso eso le llegó hasta el mismo Jacob, y aún él no aprende. ¿Qué es lo que José le dijo a sus hermanos cuando deja a Simeón preso? Haced esto y vivid, yo temo a Dios. Él está diciendo, mire, este muchacho, que era hermano de él, no le pasará nada, porque yo sí temo a Dios. Ustedes me dicen a mí que son hombres honrados, eso es mentira. Pero se lo está diciendo de una manera, hermanos, tan especial que ellos no le entienden. Llama mucho la atención que cada vez que ellos dicen, uno no parece, pero antes de ese uno no parece, ellos dicen siempre, somos hombres honrados. Dicen lo bonito, pero la mentira los descubre. Nunca ellos dicen delante, uno no aparece. Y después dice, somos hombres honrados. La mentira, hermanos, aunque la verdad esté delante, siempre nos ha de delatar. Siempre seamos honestos, no importa con quién usted esté. El día pasado, y me disculpan que toco el tema, hubo una reunión y entonces alguien y los demás vieron cómo era el centro del enfoque, era un servidor. Y la persona habló muchas cosas fuera del lugar y dentro del lugar. Cosas que un servidor era culpable y otras no. Bueno, el servidor dijo, todo lo que tú has dicho es cierto, pero lo que se debe de hacer aquí es esto y esto, pero hágase ahora. Somos conscientes de nuestras acciones y de lo que hacemos. Proceda y gracias por este momento. Se los agradezco a todos. Hubo un silencio terrible, ¿no? Porque es que si somos culpables, somos culpables. Abstengámonos a lo que viene. Bueno, para no terminar la historia muy larga y seguir el mensaje que es lo que Dios nos ha mandado, la persona no aguantó y se tuvo que retirar. Siempre, hermanos, que digamos la verdad delante de Dios. No importa, hermanos, las consecuencias. No importa a quién le servimos. A Dios. Una nota nos dice aquí, Dios estaba realizando su plan a través de José. En ese momento, en ese punto, José no estaba haciendo bromas pesadas con sus hermanos o tratando de hacerles la vida difícil. Jamás. Dios sabe qué métodos utilizar para lograr que tu corazón y mi corazón, ¿qué? Se emblanquezca, cambie. No sabemos cómo se sintió José. El texto o lo que hasta donde hemos llegado no nos dice mucho, pero sí nos dice que en muchas ocasiones, ¿qué hacía José? Tenía que retirarse a llorar. Y no obstante, tenía que volver otra vez. Es duro, ¿no? Es como, me estoy retirando porque me duele, no porque no aguanto. Pero igual Dios me pone otra vez aquí. Recuerde que ante todo eso, Dios era que estaba guiando ¿a quién? A José.
Si estamos siendo guiados por Dios, podemos llorar, podemos resentirnos, pero igual, hermanos, Dios es quien nos dará las fortalezas, enjugará nuestras lágrimas, las angustias y los dolores. ¿Quién es el único que lo puede expulsar? No sé si usted es así, pero como hablábamos en el trayecto del camino con los hermanos que veníamos, que somos como en parte débiles para recibir noticias, y en este camino llegan muchas, porque de una u otra forma te piden que ores. Y es mejor a veces que nos digan, siendo honesto, órame porque estoy pasando por una angustia, y no que te expliquen esa angustia, porque eso como que las cosas de uno no puede cargarlas en sí, cuanto más las de las demás. Pero Dios nos da las fortalezas, hermano, en este camino para poder ir siendo de bendición, y tenemos que orar los unos por los otros. Eso debe de ser entendible. ¿Qué fue lo que mandó José en el verso B del verso 20, en la parte B del verso 25? Que devolviesen el dinero a uno solo de ellos. Hermanos, para ese momento, si había mucha hambre y había escasez, los productos no eran los más baratos. De hecho, la distancia de ir desde Canaán a Egipto implica tiempo, lugar y gastos. Cuanto más ir allí y comprar. Y mire que si ellos compraron, vamos a decirlo así para nuestro tiempo, 5,000 pesos de alimentos. Que usted sabe lo mucho que son 5,000 pesos de alimentos, ¿no? Usted sabe. Y cada uno se les devolvió prácticamente su dinero. Fue una bendición grande para ellos, pero ellos no lo ven así. Porque ellos entienden que la expresión y todo lo que le dijeron a aquel señor de la tierra, no todo había sido verdad. Ellos no eran honestos. Si lo hubieran sido, hubieran quedado tranquilos. ¿Qué usted cree? Pero dicen, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y el otro que dijo, contra mí son todas estas cosas. Y se niega entonces a enviar ¿a quién? A aquel pequeñín, a Benjamín. Aún ahí Dios le está ayudando y está edificando y permitiendo que su vida espiritual crezca más y más. Me refiero a Jacob. A Dios no se le niegan las cosas. Negó a Abraham a Isaac, su único. ¿Qué se cree? No lo negó. Implicaba vida. Ve que para colmo hay un tal Rubén que le dice a su padre, entrégamelo a mí. Y esos 2 hijos míos son tuyos. Extermínalos. Su vida está en tus manos. Yo me hago responsable si te fallo. Pero al final de cuentas, esos niños pequeños que Rubén estaba presentando, ¿de quién eran parientes? De igual manera, eran los nietos de Jacob. Exterminaría él a sus nietos. Querría él más pérdida de pequeñines, para colmo. Mire que el asunto siempre se envuelve en pequeñines, ¿no? Sigue diciendo aquí, esto fue una inesperada y maravillosa bendición para ellos, ¿no? El dinero que les hubiese sido devuelto. Repito, para ese entonces, el alimento o el grano que ellos recibieron tenía que ser bien caro. Aún así, José puso el dinero de vuelta en los sacos designados para cada hermano. Y no solo eso, en la parte C del verso 25 habla que le dieran comida para el trayecto ¿de qué? Del camino. Aquí vemos que José les dio más que el dinero de vuelta. También les dio lo que necesitaban ¿para cuándo? Para el viaje. El único cuidado, o más bien él tuvo cuidado de ellos desde el principio y hasta ¿qué? El final. Mire que él toma preso a Simeón, pero él no lo pone en un calabozo. Él lo pone a vista de ellos. Y si usted se detiene en la lectura anterior, José pone a Simeón donde mismo había estado él. ¿En la casa de quién? En una casa. No fue en la cárcel, por así decirlo, directa. Él tuvo cuidado de ellos desde el principio hasta el final. Paradójicamente, el dinero estaba escondido y solamente sería descubierto después. Podemos asumir que las provisiones fueron dadas inmediatas y abiertamente. De lo contrario, no habrían servido de mucho. José les dio lo que ellos necesitaban para sobrevivir, pero también muchos tesoros más. Cabe señalar que José hizo esto por sus hermanos antes de que ellos se reconciliaran. Recuerde que ellos todavía no habían dicho esta expresión. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Están mencionando a Dios ahora ellos?
¿Por qué no lo había mencionado cuando José era un pequeño, o el más pequeño dentro de ellos, en tiempo real, y decir, líbrenos Dios de hacerle mal? En el sentido del primogénito que estuvo ahí, Rubén. Simeón también estuvo ahí, que eran de los más grandecitos, que habían hecho también un desastre en un lugar por ahí, con un príncipe, un faraón y un pueblo entero. ¿Se recuerdan? Eran honestos entonces. Si no eran a medias, no eran nada. Repito esta parte. Cabe señalar que José hizo esto por sus hermanos antes de que ellos se reconciliaran con él. De hecho, no ha habido una reconciliación, sino cuando él se descubre a ellos, y hasta ahora él no se ha descubierto. Él les dio, y ellos aún no lo sabían. ¿Qué le habían dado hasta este momento los hermanos de José a José? Males. Y él, al verlos, el texto nos enseña que llora. Ahora nos enseña que les da provisiones. Ahora nos enseña que les da dinero. Les devuelve su dinero porque ellos lo iban a necesitar. Del mismo modo, Jesús nos da inesperadas e inmerecidas bendiciones. Algunas son obvias y están delante de nosotros. Y algunas están escondidas para ser descubiertas después. ¿Después de qué? De que nos reconciliamos. De que nos apartamos y nos despojamos de los males y los pecados que están dentro de nosotros. Solamente así podemos ver las bendiciones. Sigue diciendo, pero las dio antes de que estuviéramos reconciliados con Él. Quiere decir que tú y yo, hermanos, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, siendo malos, cuando ya venimos al mundo, esa bendición estaba ahí. Tanta vuelta que tú y yo dimos para venir al Señor. Y las bendiciones ahí esperándonos. En el verso 27, verso 28, vemos en este punto, los hermanos encuentran su dinero de vuelta. Dice verso 27, verso 28. Pero habiendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, dio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y lo aquí en mi saco. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se pusieron contentos? Se abrumaron por esta bendición. Se les sobresaltó el corazón. Y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Era culpable Dios de algo ahí? ¿O eran culpables ellos de haberle faltado a Dios? Que son dos cosas diferentes. Esto fue un tremendo choque para sus hermanos. No se nos dice, ni el texto nos muestra cuál de ellos encuentra el dinero, pero es uno de ellos. No sabemos si José conocía bien a ese y a ese le gustaba mucho las cosas materiales. No lo sabemos, ni especulamos tampoco. Nos sujetamos al texto. Uno de ellos. Y sabemos que era uno de los 9, porque el 10º estaba ¿qué? Preso. El 11º sí estaba allá en Canaán, ¿no? Ok. Esto fue un tremendo choque para sus hermanos. No se nos dice cuál fue el hermano que encontró el dinero, pero fue uno de los 9 hermanos. No dice cuál fue el hermano que encontró el dinero. Recuerde, Simeón estaba preso. Lo único que ellos esperaban en ese momento en su vida era ver el dinero ¿qué? De regreso. El dinero del pago por los alimentos que habían ¿qué? Comprado. Repetimos, esto fue una prueba no de José. No vea nada de lo que está aconteciendo como que José tiene la iniciativa. Véalo como que Dios está trazando su plan redentor y sus propósitos se están cumpliendo a un instrumento siendo que usados. Son cosas diferentes. Esto no fue una prueba de José, sino de Dios. Las interrogantes surgen. ¿Qué harían con el dinero? ¿Qué usted haría con el dinero? ¿Qué sería revelado acerca de su corazón? Yo quería, hermanos, examinar y tratar con el corazón de ellos. Y hay varias respuestas de lo que haría un corazón con ese dinero. Le tengo 4 nada más. Dice la primera, un corazón engañoso lo escondería.
Jamás le dirían a su padre que el dinero había sido devuelto, sino cada quien en su costal, en su saco, ¿qué haría? Guardaría su dinero, está en mi saco. Pero mire que el primero, al verlo, no se queda con él. Ya Dios va trabajando con el primero y se lo dice a los demás. Y los demás quedan, ¿qué? Afectados, abrumados. Lo segundo, un corazón mentiroso construiría una historia acerca del dinero. Papá, compramos y para colmo nos encontramos la misma cantidad que gastamos. Tercero, un corazón orgulloso pensaría, somos merecedores de este dinero, nos esforzamos mucho por ir a Egipto y nos hemos encontrado esta bendición. ¿Eres merecedor de la gracia de Dios? No creo, no lo somos. La cuarta opción aquí dice, un corazón superficial no pensaría nada y actuaría. Y creo que no para bien. Una nota, en alusión a esto, nos dice, somos probados por lo que Dios nos da. Y Jesús prueba ¿qué? El corazón, hermanos. Lo que hacemos es importante, pero Dios ve más profundo que la acción misma y quiere desarrollar no solo nuestra conducta, sino también ¿qué? Nuestro carácter. Si usted tiene una bendición y para colmo tiene a alguien cerca y alguien se le expresa con necesidad, pero usted da de esa bendición y no lo da de corazón, ¿usted cree que lo está haciendo bien? Está haciendo peor, porque la bendición es suya y usted decide quedársela o no. Pero si lo haces y brindas con un corazón, como decimos, de mala voluntad, sin amor, ¿qué estamos haciendo? Pecando doble, ¿no? ¿Y quién es el único que puede ver el corazón, hermanos? Tengamos cuidado con nuestro corazón. Muchas veces nos engaña, lamentablemente. Los hermanos quedaron bien contentos cuando vieron este dinero en su saco cada uno. ¿Qué fue lo que pasó en el corazón de ellos? Se asustaron, se abrumaron por lo que había pasado. Algo natural no estaba pasando, sino algo sobrenatural. Mencionan a Dios. Se les sobresaltó el corazón. Eso era extraño, era como si se hubieran ganado un premio todos. Pero no estaban felices. ¿Por qué no? Porque sus conciencias y sus corazones no lo estaban, hermanos. En lugar de eso tenían miedo. Ellos estaban tan asustados que sus corazones, ¿qué hicieron? No estuvieron felices, sus corazones estuvieron ¿qué? Sobresaltados, se les sobresaltó. Y tenían que hablar de eso. Había que poner las cosas en orden y ellos lo entendieron. Había que decidir qué hacer con ese dinero. Recuerde que había un hermano allí preso y podía ser una gran prueba. Les llegó a sus mentes, vendimos nuestro segundo hermano y no nos dimos cuenta. ¿Cuál de nosotros fue? ¿Ya no habían vendido a José? ¿Costaba mucho hacer eso? Creo que no. Pero en este lugar Dios está trabajando de la mejor manera. Está sembrando en ellos temor. Y el temor y el temblor en nuestras vidas, aún para orar, es importante. Cuanto más para actuar. Ellos tenían miedo y solamente sabían parte del asunto, pues solo descubrieron el dinero en el saco de un hermano hasta ahora. No sabemos por qué no chequearon inmediatamente los otros sacos, pero no lo hicieron. Estuvieron tan asustados que creyeron que el mal era de un solo, o que el mal había aparecido en un solo lugar. Recordemos, ellos estaban asustados porque ya eran sospechosos de ser que, ¿cómo fue que el Señor de la tierra, aquel José, le dijo a ellos? Ustedes son espías. Eso le trabajó en el corazón. El texto no nos dice que en ningún momento ellos se habían portado espías en otras tierras. No nos lo dice. Pero hasta eso ellos creían que debían. Hemos sido espías en algún lugar. Bueno, ese Señor nos dijo que éramos espías. Y cuando viene a ver, lo somos. Recuerde que un espía es aquel que observa para dar detalles más adelante, tomar información posiblemente para actuar.
No sabemos si ellos tenían esa costumbre. Pero José los llamó sois espías. Repito, ellos estaban asustados porque ya eran sospechosos de ser espías. Ahora podían también ser acusados como ¿qué? Como ladrones. El dinero había aparecido ¿dónde? En los sacos de ellos. ¿Qué ustedes creen? ¿Eran ladrones esos muchachos, sí o no? Vamos a seguir viendo. Hasta que no estemos, o antes de ahí. Ellos estaban asustados porque sus conciencias eran justas. Eran justas, su conciencia. Muy culpables, y lo sabían, pero no se habían reconciliado ni arrepentido nunca. Y Dios tuvo que utilizar ese instrumento para darles las enseñanzas del lugar de que debían de arrepentirse de todos los males que habían hecho. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Está mencionando a Dios ahora. ¿Habíamos visto esta expresión de parte de ellos? No la habíamos visto. De José sí, no está en mí, sino el Dios a quien yo le sirvo, Él dará las interpretaciones. La culpabilidad en la conciencia de los hermanos estaba trabajando muy duro, y eso es bueno. Con todas las adversidades de regreso a Dios, una conciencia culpable ni siquiera sabe cómo manejar ¿qué? Los regalos de Dios. ¿Qué enseñanza nos da esto? Que mientras mejor estamos con el Señor, mejor apreciaremos las cosas de Dios. Usted y yo sabemos que en muchas ocasiones estamos siendo ingratos, estamos mal con Dios, y cuando llegan bendiciones, lo más que tú y yo podemos decir, tan ingrato que soy, y mira cómo las bendiciones están llegando. ¿No es mejor decir, gracias Señor por esta bendición, tener un corazón que limpio, una conciencia limpia? Algo me pasó en noches pasadas, que estando tranquilo, meditando ya en la cama, ¿no? Comenzaron a llegar bendiciones desde allá. Yo meditaba en un asunto y el asunto me llegó en tiempo real. Y yo, no, espérate, vamos a postrarnos. No voy a dar gracias mañana, voy a dar gracias ahora en el cual estoy. Eso pasa mucho, a veces estamos recibiendo muchas bendiciones y nos olvidamos. Usted me puede decir, no, son próximo a las 10. Próximo a las 10 de la noche podemos dar gracias, pero si le estás recibiendo ahora, ¿por qué no dar gracias ahora, que te está llegando ahora? Una conciencia culpable ni siquiera sabe cómo manejar los regalos de Dios. Esto era un regalo para ellos. ¿De parte de quién? Del Señor de la tierra, aquel joven. Hasta que no estemos reconciliados con Jesús, usualmente no sabemos qué hacer con los regalos de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estar reconciliados con Dios, para así saber hacer con lo que Dios nos trae, con lo que Dios nos bendice. En este punto siguiente, vemos los 9 vuelven a Jacob y le cuentan la historia. Recuerden que tuvieron que hablarle mucho al Señor de la tierra y dar detalle de si el varón vivía, si había alguien más, etcétera, etcétera, y qué había pasado con alguien de ellos. Bueno, si ellos recuerden lo que dicen. Sí, nosotros somos hombres muy honrados. Para colmo, el hermano que más amábamos no aparece. Pero estamos aquí. Vinimos a buscar alimentos. Y signo de ello es que todos se postran ante el Señor de la tierra. Pero el Señor nos conoce, hermanos. Si aquel corazón o aquellos corazones se estaban postrando de verdad y si habían dicho ¿qué? La verdad. Voy a dar la explicación de una vez. Cuando llegaron junto a Jacob, junto a su padre, ¿no? Pensemos en cómo fue este viaje. Durante varios días mientras viajaban, varias cosas pasaban en su mente. La que ellos traían de allá y la que para colmo en el viaje se les encuentra, se les sobresalta, ¿no? Eran muchas cosas. Y siempre en los viajes hay de qué hablar. Repito, pensemos en cómo fue este viaje durante varios días. Mientras viajaban, varias cosas pasaban y pesaban en su mente.
Primero, ¿cómo explicarían que Simeón no estaba con ellos? A su padre. Cuando salieron todos buenos y sanos. Ni una gripecita tenía Simeón. ¿Cómo recibiría Simeón? ¿Cómo recibiría Jacob la noticia de un segundo hijo? Como él dice, no parece o no aparece. ¿Cómo explicarían que tenían alimentos y para colmo todo el dinero con el que salieron a comprar? ¿Cómo explicaban eso y convencerlo a él? No sé cómo usted lo explicaría. ¿Cómo explicarían que tenían que regresar de nuevo a Egipto y para colmo llevarse al más pequeño? Veamos, vamos a desmenuzar esto. Ellos le contaron todo lo que les había acontecido. Cuando los hermanos finalmente llegaron a su casa, le dijeron a su padre la verdad. Recordemos, hermanos, algo muy importante, que la última vez que regresaron, perdieron a uno de los hermanos, al más pequeño. Cuando ellos llegaron, no llevaron una evidencia de que uno no parece. La túnica de colores, se la llevaron ensangrentada, ¿no? Y estos dijeron una mentira, hicieron una historia acerca de que José había sido atacado por un animal salvaje. Ve como las noticias, hermanos. Si ellos le dicen, bueno, desapareció, pero para cómo le están relatando qué fue lo que le pasó en sí, la angustia la está mostrando. No debe de ser más difícil para el padre como crear ese relato. Wow, se lo comió un animal. ¿De qué forma? ¿Por dónde lo agarró? ¿Qué hizo? Lo despedazó. Un sufrimiento por más de 20 años. Y cada noche Jacob ir a su cama y pensar en eso. ¿Habrá quedado un brazo, una pierna donde yo le pude haber dado sepultura? Recuerde que eso es posible. Si no aparece nada del cuerpo, cualquier órgano del miembro, de nuestro cuerpo, ¿no? Un miembro, los brazos, piernas, las extremidades, cuales sean. Eso puede enterrarse y las personas y la familia queda ¿qué? En paz. Despide a su muerto en paz. Esa cultura es igual. Ellos incluso le llevaron a Jacob la última, o más bien, repito, la túnica de muchos colores ensangrentada, para dar una evidencia falsa de mentira. Es como si agarráramos una túnica y se la estemos presentando a Jacob y hasta destile sangre, ¿no? Porque había que engañarlo con evidencia. El hecho de que dijeran la verdad en esta ocasión fue un pequeño paso, pero un buen paso. Las cosas buenas con frecuencia son pequeñas al comienzo. Y Dios estaba paso a paso dándoles a estos pequeñas bendiciones. ¿Usted cree que fue mucho que el dinero se les devolviese? Muchos van a recibir ellos cuando salgan de Canaán y vayan a Gosén, próximo a Egipto, y vivan allí toda una vida. Y ninguno perezca ¿qué? De hambre. Me llama mucho la atención la expresión de ellos. Somos hombres honrados. Eso se lo habían dicho al Señor de la tierra. En cierto sentido, dijeron la verdad. Vamos a darle, como dicen, el defecto de la culpa, ¿no? Ellos podían decir que eran hombres honestos. ¿Por qué podían decir ellos que eran hombres honestos a José, a aquel gran gobernador? ¿No se imagina? Recuerde que ellos no le conocieron a él. Y si yo no conozco al hermano, él me puede decir, hermano, yo soy un teniente coronel. Y yo, qué bien, qué bendición. Pero después lo veo con un uniforme de teniente, nada más. Y el coronel no lo tiene, ¿no? Y yo lo saludo y digo, pero mira, por defecto el uniforme es otro, yo lo conozco. O él puede decir, yo soy un general. Y cuando lo veo con un uniforme de quién, usted pone rango, ya no voy a poner más rango. No, la verdad es algo que duele al principio y de una vez, pero solo duele y ya. Pero la mentira queda con ese efecto y con esa llaga abierta que nos va haciendo mal. Cuidémonos de eso. Usted dice, sí, pero decir la verdad, hermano, es algo fuerte. Practícalo. Inicia practicándolo y tú verás. Somos hombres honrados. Al hombre menos indicado ellos le están hablando de su persona,
de sus cualidades, de sus carácter, al Señor de la tierra. El Señor de la tierra nos conoce, hermanos. Nos ve no con ropa, nos ve al desnudo, lo que somos. Ellos podían decir que eran hombres honestos en relación a su trato con el misterioso egipcio. Les pareció un hombre muy misterioso, como si le conociera toda la vida. El Señor nos conoce desde toda la vida. ¿El hombre que era quién en ese momento? El Señor de la tierra. Aquel Señor que le había dicho que yo soñaba que ustedes se postraban ante mí. Y no solamente ustedes, no solamente los 10, sino que había otro más que se postraba ante mí. Recuerde que Jacob meditaba en esas cosas, no lo tomaba a mal. En relación a su trato con el misterioso egipcio, el hombre que era el Señor de la tierra, pero no fueron hombres honestos cuando mintieron acerca de la muerte de ¿quién? De José hace 20 años, acerca de la muerte de ese hombre que estaba de pie delante de ellos. Ellos aún estaban mintiendo acerca de eso. ¿Cuál era la mentira que ya había crecido como una verdad? Se había hecho una leyenda, ¿no? Uno ha desaparecido, uno de los nuestros. ¿Por qué no dijeron ellos, Señor, nosotros lo vendimos y nos arrepentimos desde aquí? Y desde aquí vamos a hablar con nuestro Padre para que Él descanse y entienda toda la verdad y sepa toda la verdad. ¿No es más hermoso la verdad? Pero no, somos 10 hermanos, uno no parece y otro más está en la casa, total somos 12. Sigamos viendo más aquí de estos hombres honestos. ¿Recuerdan lo que les decía? Cuando alguien, en cualquier lugar, no importa si tú eres un siervo, si eres un jefe, si eres mando medio, no importa el rango que tengas. Cuando usted dice el jefe aquí soy yo, estás diciendo muy poco de ti. Porque si alguien sabe que tú eres el jefe, el que es gobernado por ti, el que está por debajo de ti. No tiene sentido decir lo que somos. Ah, no, yo soy una persona muy honesta. Y para colmo, muchos ya conocen nuestra trayectoria. Que han nacido, que han subido con unos. Hermanos, siempre tú y yo vamos a tener manchas en nuestros ágapes. ¿Qué estoy diciendo? No vamos a ser perfectos. Siempre habrá algo que nos delata. Por eso tú y yo tenemos que constantemente vivir pidiéndole al Señor fuerzas para seguir en esta vida. Porque no somos, por así decirlo, perfectos en un sentido amplio de la palabra. Somos perfectos cuando llegamos a una madurez espiritual. Siempre habrán cosas en nuestro ser que nos mancharán, siempre. Pero habrá un Dios que nos ha de limpiar siempre. No nos limpia la sangre de Jesucristo. Apelemos siempre a ella entonces. Uno no parece. Se vendió mucho esa historia, ¿no? José sabía que ellos no eran hombres honestos. Él no sabía la mentira exacta de lo que le habían dicho a Jacob para explicarle su desaparición. Es como si José quería saber qué habían inventado a ellos cuando desaparecen la persona de él, cuando lo venden. Pero ellos aún ahí no lo dicen. Él se está examinando, él quiere saber la historia, pero ellos no la ocultan a ese hombre misterioso. Pero sabía que debían haber mentido de alguna manera. José sabía quiénes eran, cada uno de ellos, que había cometido Simeón y Leví, que había cometido Rubén, incesto, recuerde. Y Simeón y Leví, ¿qué fue lo que hicieron? Una masacre, ¿no? Judá había hecho un lío también. ¿No había hecho un lío Judá? Ok, seguimos viendo. Hay un relato que vamos a ver si lo presento, si el tiempo nos permite. Mira qué hermoso lo que sigue aquí. Esto nos enseña que Jesús nos conoce mejor que nosotros mismos.
Él te conoce, Él me conoce y también conoce en lo que puedes convertirte. Dios, hermano y hermana, lo que quiere nosotros es, ustedes saben que los minerales o los metales preciosos, sea oro, plata, lo que sea, son metales en bruto, ¿no? El ejemplo, el oro es como piedras, ¿no? Una piedra preciosa, pero la cadena hecha como tal es más hermosa. Así es Dios en nuestras vidas. Él nos adquiere y nos atrae en bruto y quiere ir forjando en nosotros una prenda preciosa para su gloria y ¿qué? Y alabanza y su obra. Esa es la idea, ¿no? Verso 35, los hermanos descubren que el dinero de cada uno había retornado. Dice el verso 35, y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba ¿qué? El atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, ¿qué pasó? Entiéndanse como que las bolsas de dinero atadas, ¿no? Jesús te ha dado más de lo que sabes y lo descubrirás rápido, paso a paso. Si Dios nos lleva rápido, Él puede, ¿no? Pero por lo regular, pedazo a pedazo, vamos conociendo cada vez más de Dios. Paso a paso vamos viendo más la gloria de Dios. Aquí dice, sigue adelante. Sigue creciendo en tu vida ¿con quién? Con Jesús, con el Señor de la tierra. ¿Y qué más? Sigue adelante. Sigue creciendo en tu vida con Jesús y verás la gloria de Dios en tu vida. José les dio el pan de la vida en ese momento, pero rehusó absolutamente cualquier ¿qué? Pago. El Señor de la tierra no aceptó dádivas, sino que simple y llanamente quería que sus corazones cambiaran, que se reconciliaran con el Señor de la tierra. Esa era la intención. Y un poco más dice, no puedes comprar el pan de la vida. Jesús rehúsa cualquier pago, no por obras para que nadie se gloríe. Yo creo que muy pocas personas pudieran ser salvas si la salvación tuviera un precio. ¿Qué usted cree? Usted y yo pudiéramos haberla comprado. Y para colmo los millonarios dirían, está muy caro eso, yo no voy a invertir en eso. Mejor sigo invirtiendo en otras cosas. Muchos se van a perder porque no la pueden comprar, uno más. Así nos dicen las personas del mundo. Literalmente dicen, yo sé que me voy para el infierno. Así lo dicen. Pero seguiré gozando en esta vida. Mientras haya esto, aquello, lo haré. Pero qué bueno que tú y yo, hermanos, la sangre de Cristo ha hecho la mejor obra en nuestras vidas. Reconociendo de que somos inútiles, de que no somos nada delante de Dios y que si nos arrepentimos y tenemos temor y temblor al servirle a Dios, veremos maravillas en nuestras vidas. No sé si usted ha visto maravillas en su vida, pero hay muchas maravillas para usted de parte de Dios. Y creo que las han visto. Estar aquí es ver las maravillas de Dios en este nuevo año. Tuvieron temor. Otra interrogante surge. ¿De qué tenían temor ellos, hermanos? ¿Habían robado ese dinero? Ese dinero había aparecido ahí, bien arregladito, el mismo dinero para colmo, no era más ni menos. Las interrogantes se responden.
Tuvieron temor. ¿De qué tenían temor? Tenían miedo de recibir lo que no ganaron. ¿Habían trabajado ellos allí en Egipto? Nada, ¿no? ¿Habían sido ellos beneficiados en tiempo real de que iban a recibir algo? No. Tenían miedo de sus propias conciencias. No, ya no cabía más en sus mentes y en sus corazones. Ya su conciencia no aguantaba más. Estamos muy mal delante de Dios. Lo que nos está aconteciendo es una corrección de Dios y tenemos que hacer algo, un alto. Estaban atemorizados de José. Usted me dice, ¿de cuál José? Si era un hombre misterioso que estaba allí. Así decimos. El gran hombre que no pudieron entender cómo ese hombre les relató toda su vida y para cómo pregunta por un hermano menor. En un sentido, ellos tenían miedo de José antes de haberse reconciliado con él. Ellos no sabían cómo iban a encontrar a ese José una vez. Si Dios les permitía encontrarse, ¿se vengaría José de nosotros? No sabemos cómo él ha crecido. ¿Nos atacaría uno a uno en venganza? Ese miedo trabajaba siempre en sus vidas. Recuerde que si usted y yo la hacemos, también tendremos que pagar. Pero lo más crítico que sigue es la reacción de Jacob cuando él dice dentro de sí mismo, contra mí son todas estas cosas. Él no los culpa a ellos, pero ¿quiénes eran los culpables de haber desaparecido a José? ¿Y quién era? Amén. ¿Y quiénes eran los culpables de haber dejado a uno preso? Es como decir, todas estas cosas acabarán conmigo. Cada vez más las fuerzas de Jacob, hermanos, eran menos. Pero Dios seguía trabajando con Jacob. Quería enseñarle una lección grande en su vida, que a Dios no se le niegan las cosas. El servicio o el servirle a Dios, tú y yo no podemos negárnosle. La adoración a Dios, hermanos, es obligatoria. Pero es obligatoria de un corazón agradecido, de un corazón voluntario. Porque a quién es que le conviene servir a Dios o a usted. A nosotros. Reacción de Jacob ante esta situación. Explicamos. Mire cómo él arranca diciendo, me habéis privado de mis hijos. Está diciendo que 2 hijos de él abarcan los 12. Uno no parece, y ahora me van a llevar ese. No descenderá con ustedes. Pero usted puede decir que no. Y Dios no tiene que usar las fuerzas. Dios usa su poder soberano. Su obra se cumple sin tu servicio, sin mi presencia y sin tu presencia. Las almas van a venir ante Él. Jacob habló más verdad que la que sabía. Dijo que sus hijos lo habían privado y era verdad. Que era su culpa que José y Simeón no estuvieran. Instintivamente Jacob sabía la verdad, aun cuando él no podía probarla. Él sabía los hijos que él tenía. Porque si José los conocía, no los conocía su padre. Los tramposos que eran. Pero él no podía probar esa verdad de que ese hijo aún vivía. Y un día Dios le ayudaría. Y Dios le está ayudando ahí. Y le está diciendo, no, yo no lo voy a ver. Porque para poderlo ver, ¿qué tiene que pasar? Entregar al pequeño. Está viendo cómo es el asunto, ¿no? Complicado, ¿no? Dice el José no parece y Simeón tampoco. Esto torturó a Jacob. Sin embargo, estas declaraciones no eran ciertas. No solamente José estaba vivo, sino que Jacob podría verlo pronto y José rescataría a toda su familia, no a su hermano. José inteligentemente podía, después que ellos le llevaran a Benjamín, decirle, suelten a Simeón y mi hermano directo se queda conmigo, váyanse. ¿Quiénes eran los hermanos directos prácticamente? O parejos, como decimos. Benjamín y José, pero no lo hizo. Los ayudó y los bendijo a todos. Una nota dice aquí, no podemos culpar a Jacob por creer que José estaba muerto. ¿Qué noticia le había recibido? Esa, uno no parece. Le habrían dicho una astuta mentira
Esto muestra el poder de una mentira que en aquel momento cuando se la dicen era pequeña, pero ya habían pasado 20 años. Y en 20 años esos pequeñines que están ahí no estarán a sí mismos, serán hombres y mujeres. Así estaba la mentira, adulta. Cuando queremos mentiras, sea nuestra culpa o no, la mentira tiene poder sobre nosotros. Esto es por lo que deberíamos aprender y amar y valorar que la verdad de Dios, valórela. Aunque sea dura la verdad, créala. Hermanos, la mentira es fácil de descifrar. Precisamente hace más de 20 años llegó una noticia y el afectado directo, cuando la escuchó, dijo, no, eso no es verdad. Pasó esto y esto. Yo estaba acostado, pero escuché, ¿no? Y yo razonando ahí mismo dije, pero ¿cómo fulana pudo desmentir la información que la vecina le trae si la vecina es quien la recibió? Solo pasaron horas y lo que había dicho esa persona, tal cual era, había pasado. Miren las mentiras que más abundan en nuestras vidas, tanto en el mundo como en el pueblo de Dios. 4. Dios me ha abandonado. ¿No he escuchado eso de personas? A veces no creemos cuando estamos tan abrumados que Dios nos ha abandonado. Eso es una gran mentira. Dios jamás nos abandona. Dios trató con estas personas desde el principio y hasta el final los bendecirá. Y los está bendiciendo aquí en el texto que trabajamos. Otra gran mentira es no tengo esperanza. ¿Para dónde voy? Ya estoy viejo para conocer al Señor. O estoy muy joven, o no tengo trabajo, o tengo demasiado trabajo, no tengo tiempo para el Señor. ¿Sabe usted que si lo crees, esta mentira tiene poder? Otra gran mentira es no puedo confesar mi pecado. Se darán cuenta en lo que caí. Se darán cuenta en lo que he estado andando. Y cuando me miren, ¿cómo me voy a hacer? Demos la cara ante Dios. Y Él sabe lo que ha de hacer. Si Dios nos perdona, nosotros tenemos que perdonar. Ahora, si tú no quieres perdonar, son tus problemas. ¿Estás mal con quién? Con Dios. Porque las ofensas son para los vivos, para los hermanos, etcétera. Pero la reconciliación, ¿para quién es? Para Dios nada más que la da. No tengo valor. ¿Qué puedo hacer yo? Yo no sé cantar, yo no sé predicar. Ni barrer puedo, porque el hermano o la hermana barre mejor que yo. Claro que no. Todos somos valerosos ante Dios. Todos tenemos grandes talentos y grandes dones para Dios. El asunto es que a veces nuestros dones y talentos están muy enterrados y Dios quiere que tú lo desentierres y lo multipliques. ¿Qué fue lo que dijo Jacob cuando estos muchachos llegan ante él? Contra mí son todas estas cosas. Grande en su mente era el miedo a perder más. Desde que perdió a José, Jacob vivió para protegerse a sí mismo de una pérdida más larga y devastadora. Tal vez el amor que le tenía a ese José lo infunde en el otro Benjamín y está siempre. Si mandaba a José prácticamente afuera, lo que sea, a Benjamín ni se atrevía a soltarlo, cuidando una pérdida más. Él entendió que esto resumió la perspectiva de la vida de Jacob, de su vida. Estas cosas estaban ¿con quién? ¿Contra la familia o contra él? Contra él. A él era que le afectaban. Aunque ellos eran afectados también, no lo habían expresado nunca hasta este momento. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Dios está reconciliando toda una familia. Contra mí son todas estas cosas. Él estaba feliz en el presente y no tenía esperanza en el futuro. Se levantaba e iba a la cama pensando que contra mí son todas estas cosas. Yo no puedo con esto. Podríamos decir, aquí no nos dice el texto que él estaba enfermo. De hecho, sus hijos le dijeron allá al Señor de la tierra que estaba bien. Nuestro padre, el varón vive. Si vive, habla de salud. No dicen que estaba enfermo. Estaba saludable, todavía decía, contra mí son todas estas cosas. Jacob era un hombre rico y
Y todavía que él decía en su corazón, no aguanto. Los males que me han llegado, yo no he podido salir de eso. Las angustias me abruman y estoy viviendo abrumado por años. Pero estuvo bien que él entendiera eso, porque cuando somos culpables y normalmente lo somos. En un momento que Jacob sintió que contra él eran esas cosas, Dios estaba llevando a cabo su plan. Él estaba siendo abrumado, pero Dios estaba trayendo ese limpia abrumaciones, ¿no? Limpia angustias. Dios estaba llevando a cabo su plan. Había un plan en todo esto, en todas estas cosas. Aún cuando Jacob no podía verlo o sentirlo. Alguien nos enseña, si bebes del río de la aflicción, cerca de su desembocadura, es salobre y desagradable al gusto, pero si los rastreas hasta su origen, donde se eleva al pie del trono de Dios, encontrarás que sus aguas pueden ser dulces y dadoras ¿de qué? De salud. Solo Dios puede darnos el remedio a nuestras vidas. Pensé mucho para este recuento que tengo aquí, pero si hemos llegado hasta aquí, vamos y permítame terminar. Estamos libres en la segunda tanda, me adelanto a los informes del hermano. El plan no solamente era bueno para Jacob y su familia, sino que impactaría toda la historia. Dios hace que todas las cosas obren ¿para qué? Según Romanos 8:28. Para los que aman a Dios. Dios le estaba enseñando a ellos que lo amen y verían que las demás cosas, todas las cosas les harían ¿qué? Bien a sus vidas. Este recuento ya lo había presentado antes, pero igual lo voy a repetir. La palabra de Dios es nueva cada día. Dice, si la familia de José no hubiera sido desordenada y extraña, sus hermanos nunca lo habrían vendido como un esclavo. Si todo fuera perfecto allí como familia. Ok. Si los hermanos de José nunca lo hubieran vendido como un esclavo, entonces José nunca habría ido a Egipto. ¿Qué le parece? Si José nunca hubiera ido a Egipto, nunca habría sido vendido a Potifar. Si José nunca hubiera sido vendido a Potifar, la esposa de Potifar nunca lo hubiera podido acusar falsamente de violación. ¿Qué usted cree? Dios obrando en medio de las adversidades. Sigue un poco más. Si la esposa de Potifar nunca hubiera acusado a José falsamente de violación, entonces José nunca habría sido puesto en prisión. ¿O sí? Tuvo que pasar una angustia, ¿no? Adversidad. Si José nunca hubiera estado en prisión, nunca se habría encontrado con el copero y el panadero de Faraón. Para colmo, no les hubiera preguntado, ¿por qué están vuestros semblantes así? En una cárcel le pregunta, ¿por qué están disgustados? ¿Qué José, no? Como Dios cambia la aflicción o no nos cambia, no importa en el lugar que estemos, Él está ahí siempre. Si José nunca hubiera interpretado sus sueños, nunca hubiera interpretado el sueño de Faraón. Si José nunca hubiera interpretado el sueño de Faraón, nunca se habría convertido en primer ministro. Ahí sí es bueno, ¿no? Pero pasó trabajo. Nunca se hubiera preparado sabiamente para la hambruna que estaba por venir. Si José no se hubiera preparado sabiamente para la hambruna que estaba por venir, entonces su familia de regreso a Canaán habría muerto en la hambruna. Y hay un detalle más grande, que por eso el Señor no permitió que ignorara esto. Si la familia de José hubiera muerto en la hambruna, el Mesías no habría podido venir de una familia muerta. Ve cómo cada asunto, cada tema envuelve al Mesías. Si Jesús nunca vino, entonces todos estamos muertos en el pecado y sin esperanza en este mundo. Estemos agradecidos por el gran y sabio plan de Dios. Él vino y nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Mire que dio su vida
para rescatarnos de una muerte eterna. En todo esto hay un aleccionador contraste entre Jacob y José. Si usted se fija, José en la historia que llevamos se porta mejor que su padre Jacob. Dice, ¿cómo así? Explicamos. José vivió circunstancias mucho peores, pero nunca tuvo la actitud de decir, me abruman estas cosas acabarán conmigo. Cuando fue tildado de violador, ¿no? Estando en la cárcel, ¿se quejó José algún momento? Al contrario, de los que se quejaban, él se preocupaba. Qué hermoso, ¿no? Una enseñanza para nosotros. No creas que eres tú el único que estás pasando situaciones. Todos los creyentes en el mundo entero estamos pasando por aflicciones, unos más que otros, pero Dios está ahí. Y no estamos aquí para quejarnos, sino para ser de bendición a los demás, no importa dónde estén. El lema de muchos cristianos también es, estas cosas acabarán conmigo, yo no puedo con esta prueba. En lugar de eso, nuestro lema debe de ser lo que dice Romanos 8:28. Tiene Romanos 8:28 ahí. Si todo lo que hemos hablado, usted se puede grabar solo Romanos 8:28, va a ser una bendición para su vida. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados, hermanos. Hermoso eso. Y Dios te ha llamado para que le sirvas. Notamos que Romanos 8:28 dice, todas las cosas les ayudan a bien. Cualquier cosa aislada puede ser no buena. Pero fíjense que aquí Dios no dice que cada cosa individual es buena, sino que Dios puede y hará que todas las cosas que unidas obren para el bien de su pueblo. Verso 37. El dramático ofrecimiento de Rubén. ¿Qué es lo que dice Rubén? Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano y yo te lo devolveré a ti. Hermanos, está siendo drástico, quizás muy fuerte la garantía que él está dando, pero tenía mucho Rubén para ofrecer en cuanto a su persona, a su carácter. Había perdido mucho de su persona. De hecho, la primogenitura, Dios se la quita. Él está diciendo al abuelo de esos muchachitos, quítale la vida a mis hijos, quítale la vida a tus nietos, si yo no te traigo a ese pequeño, a tu hijo. Está poniendo a Jacob en jaque, como decimos. Él le está entregando uno y la garantía son 2. Amaba Jacob a esos dos de Rubén. El texto nos dice que él amaba a sus hijos, mientras más pequeño más lo amaba. Se dejaban guiar. Recuerde, este era Rubén el primogénito. Él fue el que trajo desgracia a la familia ¿con qué? Con incesto. Se llegó al lecho de su padre. ¿Llegándose quién? Llegándose a una de sus esposas. Visto en Génesis 35:22. Él fue el que hizo demasiado poco y obró demasiado tarde para rescatar a José antes de que lo vendieran como un esclavo. Recuerde que él y Simeón, uno dijo, no lo matemos, mejor echémoslo en la cisterna. Rubén quiso cuidarlo, otro quiso que no lo matasen. Están pagando ahí. En contraste, lo que Rubén hizo como un gesto, Dios lo hizo un hecho. Dios dio a su propio hijo para librarnos y rescatarnos en nuestra desesperación. Estando no desesperados todos aquí, la familia, pero el Señor de la tierra tiene la respuesta a todo. Al principio, podemos decir, como dice este punto, de la actitud de Jacob. Dice este punto, Jacob se niega que Benjamín vaya a Egipto con ellos, rotundamente. Pero como les decíamos desde la oración, a Dios no se le dice que no, lamentablemente. A Dios se le sirve, y se le sirve y punto. Nunca diga yo no puedo, diga Dios dame las fuerzas. ¿Alguien aquí ha tenido especial y ha tenido malestar, dolor de cabeza y aún así se ha parado y Dios le ha ayudado? Sí o sí, corríjanme.
¿Cuánto más el que tiene que hablarle al pueblo de Dios? ¿Usted cree que viene sano todo el tiempo? ¿O está sano? Jacob dice en la parte A, no descenderá mi hijo con vosotros. Rotundamente. Él no quiere llegar al Seol, morir con esa pérdida y con ese dolor tal vez antes de tiempo. Porque si casi lo matan con José, si se pierde Benjamín, ¿qué usted cree que va a pasar? Aquí Jacob no solamente insistió en que Benjamín no abandonaría el hogar, sino que habló como si solamente tuviera un hijo. Aparentemente Jacob no pensó mucho en Simeón. Recuerde que la carta, el salvoconducto de poderlo sacar de allí era ¿quién? Ese muchacho, ese pequeñín, que se quede allí. Ese no va. Pero no importa lo que tú y yo digamos, si Dios dice que va, se hace su obra. Repito, no importaba que Simeón pudiera pasar el resto de su vida en una cárcel de Egipto, pero José no había pasado la mitad de su vida en Egipto. Aunque él no lo sabía, usted me puede refutar, pero estaba allí. Dios lo había guardado. ¿Y de qué manera? Recordemos que muchos años antes Dios luchó con Jacob, y el texto nos dice que venció ¿a quién? Jacob, ¿no? Pero el que venció realmente fue Dios. Porque Dios siempre vence por más que tú y yo luchemos y digamos no. De ahí Jacob se quedó con una cojera como recordatorio de esa experiencia. Incluso ahí él está diciéndole a Dios no. Parece que él estaba sentado en su sillón, en su alcoba, en su lecho, en su cama. Yo creo que si en la conversación él se mueve, dice no, perdón, él va a ir de una vez. No se recordó del Señor, que Dios era el único que podía guardarlos en el camino y traerlos ¿qué? De vuelta. Y no solamente traerlos de vuelta, sino arrancar toda esa familia y ponerlo en bendición allá. Jacob se quedó con una cojera como recordatorio de esa experiencia. Incluso dijo, no descenderá mi hijo con vosotros. Lo que muestra que la batalla aún no ha terminado entre Dios y Jacob. No había aprendido todo Jacob. Y Dios, aunque él llegase a viejo, le iba a enseñar que a Dios sí se le sirve. Aún había más por hacer de parte de Dios y más de Jacob por entregarse a Dios. ¿A qué le tenía Jacob en ese momento? A que le aconteciera a ese pequeñín un desastre, ¿no? Porque había acontecido un desastre antes. Prácticamente en este punto Jacob no podía confiar en Dios nuevamente. Qué trágico, ¿no? Una mentira como la que hablábamos. No puedo tal cosa. He perdido las esperanzas. Él está protegiéndose a sí mismo contra dolores futuros. ¿Sabía él lo del futuro, lo que iba a pasar? ¿Quién es el único que conoce el pasado, el presente y el futuro? Eso es lo que nos dice la Escritura. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, ¿no? Lo que muestra, repito, que la batalla aún no ha terminado entre Dios y Jacob. Aún había más por hacer y más de Jacob por entregarse a Dios. Prácticamente en este punto Jacob no podía confiar en Dios nuevamente. Él está protegiéndose a sí mismo contra dolores futuros. No aguantaba más. Pero Dios estaba a punto de traerle a Jacob buenas noticias. Dios siempre nos trae buenas noticias. De hecho, el Evangelio, cuando llegó a tu vida y a mi vida, significan buenas noticias, buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de Jesucristo. Y todo lo que engloba y abarca a Jesucristo es bueno, porque la Escritura nos lo enseña. Y noticias más grandes de lo que alguna vez él había esperado. Primera noticia, el amado hijo que creía muerto estaba realmente ¿qué? No es una hermosa noticia de un hijo, de cualquier pariente, que aparezca, ¿no? El hijo vivo había sido exaltado al más alto lugar. Ya no era el pequeño José el soñador, sino el Señor de toda la tierra. Ahí van a tener que respetar al soñador. Ellos jamás le vuelven a decir el soñador a él. El hijo vivo les daría el pan de la vida. El hijo vivo era el salvador del mundo en ese entonces.
El Hijo vivo significaba que podía confiar en Dios cuando nuevamente y siempre. Tú y yo debemos de confiar solamente nuevamente, solamente hoy, solamente mañana, siempre. Sus misericordias no se agotan. El Hijo vivo les daría esperanzas ¿a quiénes? A la familia, a los desesperanzados, a todo el mundo, no solamente a ellos como familia. Creo que faltó una parte final y dice la aplicación. Confía en tu Dios siempre, nunca anteponiéndote ante Él, sino creyendo y confiando en que Él hará. Y la parte final dice que Dios les bendiga. Muchas gracias. Bien, vamos a orar dando gracias.